Ok, entonces ustedes recordarán que en la primera sesión yo la di un poco desordenada, como a menudo hago, y hablé del seminario como un posible, viéndolo pues como un posible dispositivo de escuela. Entonces yo comentaba, entre otras cosas, que este rol de coordinador, pues que me toca hacer, alguien tiene que hacerlo, pues lo hago yo, que yo lo hago y me intento colocar como algo parecido al más uno del cartel. Esto no es un cartel, estamos claros, pues simplemente digo similar. En el sentido de tratar de propiciar la participación y el producto individual de cada uno y el buen ambiente, el buen clima. Eso yo lo consigo parecido al rol del más uno del cartel. Y decía que cuando hago de interlocutor, pues que la mayoría de las veces, que me coloco, yo lo pienso un poco parecido al rol del pasador, ¿no? Que Rite, pues, comentaba que algo así, pues como que había que mantener la diferencia, etcétera. Bueno, en fin. Pero el punto es que yo decía, pues claro, esto no es un cartel, pero lo que quería decir es que en mi estilo de hacer la interlocución, como yo la hago, no otros necesariamente la hacen así, pero como yo la hago, yo intento es pasar algo de lo dicho por el ponente. Obviamente que trato de resaltar algunas cosas, pues, en particular. Más que yo hacer una presentación mía y entonces hacer otra presentación aparte, trato es de ser de pasador. Bueno, pero el punto es que eso fue la primera, es decir, eso fue en septiembre, el primer lunes de septiembre, hace ya entonces, ¿cuánto? Octubre, noviembre, diciembre, 3 meses. Bueno, entonces que yo decía así esa similitud. Entonces en la sesión anterior que la presentó Jorge Escobar, pues después de ella, pues yo tuve una alegría pues grande. Porque me comentó Jorge que Beatriz Zuluaga le había comentado que le había gustado mucho el espacio, que nunca había venido, y le comentó que se había sentido como en un cartel. Beatriz, me estoy arriesgando, tú me corriges y Jorge me contó el cuento erróneo. Pero te voy a decir por qué lo dije. Ah, Porque me pareció que no es el tipo de trabajo donde habla una persona y los otros están ahí simplemente escuchando. Me parece que cada uno eh, pregunta, es decir, me parece que están muy causados realmente por el trabajo, que hay mucha intervención, que hay mucha palabra propia y me parece que circula de una manera muy tranquila. Entonces, me pareció un espacio que convoca a uno por uno, más allá de que haya una persona o dos encargados del trabajo. Eso me gustó mucho, muchísimo. bueno, entonces quería compartir con ustedes, pues, Pues con toda la diferencia, obviamente, que hay con un cartel, pues guardando las proporciones. No me parece que el estilo convoca a cada uno. Eso me pareció pues muy interesante porque no siempre es así. mm, Mm. así es. Bueno, entonces podemos entonces dar inicio a la séptima sesión del seminario en su ciclo 2024-2025. Y nos va a presentar Julieta López Liato, quien es miembro del, ahora hay que decir, Foro Argentino de Psicoanálisis. Me corrigen si me equivoco en algo. Um, Miembro también del Colegio Clínico Fundación Foro Psicoanálisis NOA de Tucumán, Argentina. Entonces, Julieta, quien es especialista en títulos llamativos, el año pasado nos habló de la estafa analítica, entonces esta vez nos va a hablar de cómo estudiar a Lacan y no morir en el intento. Entonces, adelante, Julieta. Bueno, buenas noches y buenas tardes. Muchas gracias, Pedro. Este, bueno, tomando la palabra
de Beatriz de recién, me atrevo a decir que, bueno, que mi objetivo de hoy fue ese, fue como transmitir o pasar algunos interrogantes en cuanto a la formación del analista que a mí me atraviesan, me atravesaron y me atravesarán. En base, el título del trabajo surgió un poco como chiste con Pedro Pablo, porque yo cuando empezamos a programar, bueno, qué iba a decir cada uno, yo había pensado hablar sobre la supervisión como una de las patas teóricas del trípode del analista, y bueno, ya había otros compañeros que iban a trabajar sobre eso, entonces le digo, bueno, veamos el estudio teórico y la cuestión que en un intercambio con Pedro sobre lo que implica el estudio teórico, surgió este título que, bueno, que me convocó hoy de cómo estudiar a Lacan y no morir en el intento. Las preguntas que me motivaban giraban en relación a qué teoría para el psicoanálisis, cómo estudiarla, cómo aprenderla y cómo se la transmite, cómo no caer en una doctrina única y no intentar adoctrinar de la misma forma. Intentaré hilvanar hoy en este recorrido lo que genera para mí la transmisión del psicoanálisis y lo que implicó la lectura y el estudio de la obra de Lacan en mi formación. Disculpen por ahí el carácter testimonial de este escrito, pero me cuesta salir en estos momentos de mi propio caso, donde pienso lo intrincado del recorrido analítico junto al acercamiento de la teoría lacaniana. Soy hija de un analista, por lo que cuando me recibí de psicóloga, tenía la necesidad de diferenciarme y acudí a otros marcos teóricos para encaminar mi práctica. Alejada de la clínica en ese momento, me recibí de especialista en abordaje comunitario, hice una maestría en psicología social, fueron muchos años de militancia en lo social, que, bueno, mucho de eso es lo que hoy soy también, pero nunca dejé mi análisis. Y las vueltas una y otras vez por las vías del sentido y del más allá de él, me llevaron casi diría que inevitablemente volver a Lacan. Allí me encontré con el colegio clínico y el foro al que pertenezco, que despacito y a mi ritmo supo alojar mis intereses y mi deseo de psicoanálisis. Algo había en las otras teorías que caían con el tiempo. Cerraban más que abrían, y eso, si bien al principio me parecía tranquilizador y operativo, al poco tiempo derivaban en la simplicidad y el aburrimiento. Volviendo al título de mi trabajo, creo que leer a Lacan no fue ni es una tarea sin consecuencias. Debo admitir la impotencia, bronca en algunos momentos e inevitables dolores de cabeza que me generaban sus escritos y seminarios. Al principio los unía bueno, a puteadas del estilo ¿qué le pasa a este tipo? ¿Por qué escribe así? ¿Qué burgués? ¿Se hace el difícil? Entre otras cosas. Algo había en esa impotencia que hacía que esta vez no me vaya a otras teorías, a otras arcas, y permanecí ahí. Luego de un recorrido, pude empezar a extraer lo que yo le llamo retazos. Así defino mi estudio de su obra. Ya que al terminar de leer todo un seminario, cuando volví a agarrarlo, me invadía la sensación de que jamás lo había leído. Pero luego de un tiempo, de sentirme medio tonta, esto no es para mí, no caso una, no entiendo, empecé a atrapar recortes, frases, palabras, párrafos, que iba articulando ya con mi quehacer clínico y con mi saber adquirido que no sabía en un inicio articular dónde. Pero hoy creo que sin dudas es ese trazo de saber que se recorta del propio análisis y también del pasaje paulatino de la impotencia a la imposibilidad. Los afectos de bronca, impotencia, enojo que me generaban no comprender a Lacan fueron dando luego lugar a un entusiasmo y curiosidad por su obra. El desembarazarme de la necesidad de un saber referencial
me hizo poder acceder más liviana a sus textos, y esto también fue guiado por mi inicio en la docencia. La docencia universitaria, en la que hoy participo, acompañó este proceso. Mi deseo de transmitir el psicoanálisis encontró allí otra vía para poder ir sistematizando, formalizando esos retazos extraídos, sin alejarme por momentos de esa sensación de estafadora que les comentaba el año pasado, que recién Pedro lo recordó, pero una estafa ya articulada a la espuma del sentido y no a mi ser. Creo importante unir y diferenciar, que después lo podríamos seguir debatiendo, entre enseñanza y transmisión, pero me pregunto, ¿qué se enseña? ¿No? Hay una serie de ofertas al modo de cómo iniciar la lectura de Lacan para principiantes, Lacan y conceptos claves para entenderlo, etcétera, etcétera, que el gran abanico de la comunidad psico ofrece para acceder a lo que a primera vista parecería inaccesible, generando esto a veces en el imaginario una sensación y una especie de casta, uso este significante muy usado por nuestro actual presidente argentino, donde están, ¿no? En una casta donde estarían los que entienden el sentido oculto de los textos y los que no. También encontramos una amplia variedad de cursos y seminarios al modo de guías o pasos para entrar en la obra lacaniana, al modo de principios o recetas para estudiar al maestro, siendo la más tentadora la que oferta o que da la clave más sencilla para comprender lo denso. Creo que esto nos lleva a reflexionar no solo en el contenido, ¿no? Sino en el modo o en el cómo es que se enseña. Colette Soler, en su libro Finales de Análisis, comenta que si bien en Lacan no hay una clínica de la salida de análisis, sí podemos encontrar, y que Lacan lo escribe en su discurso a la Escuela Freudiana de Psicoanálisis, dice una clínica del sujeto destituido, ¿no? Bueno, menciona Colette que ahí Lacan da 3 ejemplos, ¿no? De destitución, la del guerrero apelicado, la del hombre de la bella época, y de él mismo, ¿no? De Lacan mismo dice cuando prosigue su enseñanza en el 61, sabiendo que esto permitía a sus alumnos entrar a la Internacional, donde él había sido expulsado hace poco. Me llamó la atención este ejemplo que de destitución que da Lacan de él mismo y que Colette lo trae intentando dar cuenta de una clínica del fin. Asociar la enseñanza del psicoanálisis a una destitución no es algo que se haga muy rápidamente. Podríamos preguntarnos cómo alguien destituido puede enseñar. No es necesario instituir un saber para transmitirlo, pero creo que Lacan y Colette aclaran, nos ilumina un poco en relación a esto, y a mí me permite repensar la doctrina y el modo en que elijo abrazarla, estudiarla y transmitirlas cuando puedo y como puedo. Se estableció como criterio en la comunidad analítica, bueno, todo analista debe ser analizado, podríamos agregar supervisado y podríamos agregar estudiado, ¿no? O enseñado también, teóricamente. ¿No vamos rápido? Va bien, va bien. ¿Va bien? Bueno. Y lees como toda una profesora. Sos malo, ¿no? Del diálogo que Lacan supo mantener con Freud, hizo transmisión de esa posición activa, ubicándose como lector, ¿no? No como un mero receptor. Realizó una lectura que a su vez es una interpretación de lo que ya estaba en Freud y al mismo tiempo produjo su propia escritura. En la conferencia entonces habrán escuchado a Lacan, ¿no? Lacan comenta, ¿no? Hace un comentario en donde un periodista le pregunta de por qué cree él que sus escritos se venden, ¿no? Y él le contesta, estoy como usted, dice, no sé, ¿no? No sé por qué se venden.
Y después prosigue comentando de que si le interesan a tanta gente, es quizás simplemente por lo que dice en ellos, ¿no? Después abre una pregunta que la extraigo porque me pareció muy interesante, que las podamos debatir, compartir, escuchar también sus opiniones. Y dice, ¿por qué tendrían necesidad de estos escritos que son aparentemente incomprensibles? Quizá necesitan tener un lugar donde percibe que se habla de lo que ellos no comprenden. ¿Por qué no? Y después dice, si el objetivo de mi enseñanza es que se aprecie a Freud, no lo es en el nivel del público en general. Después comenta que tampoco entre los psicoanalistas y dice, se haga lo que se haga, entiéndalo como quiera e incluso como yo lo entiendo, Freud está allí. Extraigo también un pedazo de esto bueno, que el año pasado Sebastián ha trabajado muy bien de mi enseñanza, su naturaleza, sus fines, ¿no? Que algo ha extraído Jorge la clase pasada también. Y esto porque dice, salta a la vista, dice Lacan, que lo que enseño se relaciona con lo que se llama la experiencia psicoanalítica y continúa diciendo, o bien es una cosa seria, o bien es una increíble rancia, una cosa loca, delirante. Comenta que tiene este aspecto cuando se lo ve desde afuera. Y continúa con una frase que me hizo gracia. Dice, el rasgo fundamental de un análisis es que la gente termina por darse cuenta de que ha dicho boludeces a granel durante años. Me imagino que lo de boludeces es una traducción, porque es como un término muy argentino, ¿no? No sé cómo lo habrá dicho Lacan. Pero bueno, la traducción de este dice boludez. Me llamó la atención. ¿Cómo? Connery, en francés connery, que sería boludeces argentinos, gilipollas aquí en España, unas groserías que no puedo decir en Venezuela y similares en Colombia. Ah, mira. Bueno, buenísimo. Bueno, y dice esto, ¿no? Y digo que sin embargo creo que no ocurre lo mismo con el estudio de la obra de Lacan, ¿no? Y del psicoanálisis. Me parece que uno no termina pensando que leyó boludeces durante años. Al revés, creo que al paso del tiempo se va atrapando y abrazando la seriedad y la precisión de sus escritos. Dominique Fingerman dice en su libro La deformación de los analistas, Lacan causa, dice, las consecuencias están vivas. Menciona cómo sus enunciados atrapan aún hoy y cómo hay una cierta atemporalidad que habita su obra y todavía orienta, cuestiona y sostiene nuestra práctica analítica. Advierte también que debemos precavernos de usar esos enunciados como rezos, como mandamientos, ¿no? Como mantras, diría, y que la enunciación de Lacan todavía como orienta la práctica que sostenemos y sobre todo el decir de Lacan. Vuelvo a la primera parte de mi pregunta que enuncié para trabajar hoy, cómo estudiar a Lacan, ¿no? Y lo deslizo y me lleva a cómo leer a Lacan, y lo podría reducir aún más y decir cómo leer, que me lleva también a preguntarme qué se lee. En la función de lo escrito, ¿no? Que es el capítulo 3 del seminario de Aum, Lacan trata de nombrar cómo en el discurso analítico vamos a situar la función de lo escrito, ¿no? Y menciona al comenzar este capítulo que justamente sus escritos, que no se leen fácilmente, pensaba que no eran para leer, ¿no? Y uno anda ahí intentando comprender qué dicen. Pero me interesa esto porque diferencia, ¿no? La letra de lo que se lee, ¿no? Dice, no es lo mismo leer una letra y leer. En el discurso analítico se trata de leer más allá de lo que se ha incitado al sujeto a decir, de decir todo sin vacilar ante las necedades, dice Lacan. Y después, ¿no? En realidad antes, porque es del texto del 75, en Litura Tierra,
que está en la edición castellana de otros escritos, toma el equívoco joyciano, ¿no? Entre letra, y aliter, basura, para señalar cómo la letra es lo que resta, lo que queda incluso como desecho. Es decir, lo que resta de la palabra cuando se quitan sus velos, su uso comunicativo o la mera reducción de un sentido. El lugar del goce surge más bien como enigma y agujero en el sentido. La letra señala es el lugar del goce. Se trata de localizar la función de la letra como la función de la fijación de un goce que hace litoral con el sentido. Y ahí yo les había traído, no sé si se puede pasar, Pedro, si la tenés ahí a la imagen. Sí, sí, segundito. Dale. Bueno, les había traído una fotito porque ahí en este mismo escrito, ¿no? Lacan dice, insiste, que la escritura es este abarrancamiento, ¿no? Había traído una imagen de un abarrancamiento, que bueno, en el diccionario un abarrancamiento es una grieta o incisión profunda, ¿no? Que las lluvias producen mediante la erosión de los suelos, dejando ahí una grieta. Entonces, bueno, he traído una imagen como para ver, ¿no? Lo que este abarrancamiento hecho de restos que hace hueco en el saber que aloja un goce. Gracias, Pedro. Okay. Se destaca de este modo que en un psicoanálisis no solo se trata de escuchar, sino de una lectura que aísla, más allá de los sentidos, la singularidad irreductible del síntoma. En aún, Lacan dice que leer no nos obliga en lo más mínimo a comprender. Primero hay que leer. Y tomando este primero hay que leer, me parece una indicación clara, no solo en relación a la clínica lacaniana, sino también al estudio de su obra, imbrincadas, a mi entender, de inicio a fin. La transferencia a la obra lacaniana no viene de la lectura de la misma, ¿no? Sino de los efectos experimentados en el propio análisis que llevan a querer saber de ese texto escrito que suponemos tiene algunas pistas necesarias para saber hacer allí, primero con uno, después con otros y en otros. Quizás si no me hubiese analizado con una analista lacaniana, no hubiese seguido leyendo a Lacan. Mi encuentro con él en la universidad y mucho antes en las bibliotecas que habitaban mi infancia, si bien me llamaban la atención, generaban algo de lo incomprensible y de enfrentarme una y otra vez al no saber, que solo muchos años después pude soportarlo. Creo que justamente allí y en comprobar los efectos que el análisis generaba en mí, que acepté a Lacan en mi vida, que dejé atrás a Pichon Rivière, a Maritza Montero, a Ana Quiroga, que ocupaban mi biblioteca y mis prácticas, y cuando decidí hacer clínica con otros, sabía desde el orden de la certeza que no podía ser de otro lugar que no sea desde la clínica analítica lacaniana. Me pregunté varias veces de dónde venía esa certeza. Las vueltas de mi neurosis nunca me habilitaban tan rápidamente a las certezas. Y creo que justamente de esas marcas que fueron dejando en el encuentro, en el tiempo, el encuentro con la escritura lacaniana, anudado a lo que me transfieren aquellos que se encontraron con Lacan, que se analizaron con él, que escucharon sus seminarios, y que algo de ese fuego pasa de generación en generación. Esto le comentaba la otra vez, bueno, a gente de mi foro y cuando hablaba con Pedro, de que si hay algo desde que he entrado a esta escuela que siempre me ha sorprendido o que me encausa o que me genera admiración, es encontrar con gente muy mayor que sigue. Ahí Pedro me decía, bueno, ¿qué es mayor? ¿No? Pero bueno, No, yo que te dije Lacan no, gracias por llamarme viejo.
que Lacan sigue causando, ¿no? Como que uno no se jubila, podríamos decir, ¿no? Y ahí, bueno, relacionarlo con que, bueno, no es una profesión. En nuestro último encuentro, ¿no? Jorge Escobar nos trajo una exquisita reflexión, ¿no? Sobre destitución e institución. En un intercambio, el último, él pronunció un "para mí Lacan no ha muerto", respuesta a una expresión previa mía donde dije algo así como "menos mal que Lacan murió", o que "menos mal que Lacan está muerto, así no nos peleamos tanto por el amo", o algo parecido. Realmente ahora coincido con Jorge que Lacan está vivo, porque alguien que ha muerto no podría generar lo que sigue generándonos Lacan. Su obra, su estilo, su forma de pensar el psicoanálisis, de hacer clínica, su modo de hacernos pasar por la experiencia analítica en todas sus dimensiones para aprender cómo opera un analista. Esta expresión de Jorge me llevó a mi escrito y al título de hoy, "Cómo estudiar a Lacan", sigo con la segunda parte, "no morir en el intento", y me permito jugar con ustedes y ante ustedes, y creo que algo hay que morir, metafóricamente hablando, obviamente, para leer a Lacan, ¿no? Hay que duelar el deseo de saber absoluto, de la verdad completa, del ideal del analista, y desde ese no todo podremos leer una y otra vez, cada uno a su ritmo, con sus coordenadas, con su estilo, esos textos que nos siguen interrogando, que nos hacen debatir, que nos impulsan el encuentro de nuestra formación nunca acabada. Quizá luego de este recorrido podría cambiar el título de mi trabajo y diría: "Algo hay que morir para leer a Lacan y seguir en el intento". Ok, muchas Muchas gracias, gracias. Julieta. Me queda Ah, corta siempre el tiempo, pero sí, bueno. sí, sí, no, perfecto. Es para hacerlo el Ok, debate más abierto. bueno, muy sugestiva tu presentación, al igual que en la anterior, pues me genera muchísimas preguntas y comentarios. Estoy seguro que los otros los participantes también. Voy a limitarme a hacerte dos en dos partes, como estoy acostumbrando, y luego en el transcurso del debate, pues quizás inserte algunas otras. A ver, en primer lugar, un segundito que lo tengo anotado aquí. Ok, voy al inicio de tu presentación. Leo, las preguntas que me motivaban giraban a, a relación, con relación a qué teoría para el psicoanálisis, cómo estudiarla, cómo aprenderla y cómo se la transmite. Cómo no caer en una doctrina única y no intentar adoctrinar de la misma forma. Intentaré hilvanar hoy en este recorrido lo que genera para mí la transmisión del psicoanálisis. ¿Okay? Entonces, bueno, sobre este párrafo tengo dos comentarios. Uno es lo de la doctrina que ya te adelantaba en lo que en nuestra conversación. Doctrina es un término que puede ser ambivalente, pues muy ambivalente, para mí por lo menos lo es. Por algo, la manera en que tú lo dices después se ve muy claro, ¿no? Adoctrinar. Doctrina en realidad pues podría ser como un sinónimo de teoría, pues en el sentido lato, neutro. Sin embargo, pues también está la forma verbal del adoctrinar, del adoctrinamiento político o del adoctrinamiento religioso, o nos tendríamos que preguntar, el adoctrinamiento lacaniano. Eh, Es algo que tendríamos que preguntarnos. Ahí es una primera parte que quisiera pedirte que comentaras, pues si no, en general no entramos nosotros en algo de adoctrinamiento lacaniano. Lo otro es un comentario que ya te hacía en privado, en que, fíjate que tú hablas de transmitir, cómo transmitir la teoría. Y luego dice la frase, transmisión del psicoanálisis. Yo te hacía la salvedad de que no es la misma cosa. Una cosa es transmitir la teoría
y otra es transmitir el psicoanálisis. Y recordemos aquel aforismo de Lacan: el psicoanálisis es intransmisible. Entonces, bueno, primera parte de mi intervención, te pido que comentes lo que tú quieras alrededor de esas puntos. Sí. Lo de la doctrina, por ahí es verdad que es un término como que suena a doctrina, adoctrinamiento, ¿no? Pero me parece que lo pensaba en cuanto, después pensaba quizá que deberíamos cambiar eso de doctrina por decir, bueno, el campo lacaniano, ¿no? Porque es algo que, bueno, que marca la enseñanza, la clínica, la práctica. Y lo de enseñanza y transmisión, ¿no? Por ahí sí diferenciar, ¿no? Por ahí como la enseñanza como un saber que intenta transmitir algo que no sea enciclopédico, ¿no? Y la transmisión como algo que se transmite, que bueno, que no es otra cosa que el deseo, ¿no? Por ahí leía cuando estaba preparando, dice, lo que se transmite es algo, el deseo de aquel, me gustaba que dice que fue mordido por el psicoanálisis, no me acuerdo, ¿no? Dónde lo leía, pero me resultaba interesante eso, ¿no? Digo, no se transmite contenido, ¿no? Se transmite un deseo de alguien que fue mordido por el psicoanálisis, ¿no? Atravesado, ¿no? Y bueno, y me parece que Lacan dice esto, ¿no? Como diciendo, bueno, dice, bueno, tengo como una mala noticia, creo que algo así dice, no, es molesto, ¿no? En el discurso que da en el Congreso de la Escuela de París, ¿no? Cuando que su tema era la transmisión. Dice, el psicoanálisis, esto que decís vos recién, Pedro, es intransmisible. Dice, es muy molesto decir que el psicoanálisis es intransmisible porque no queda otra que reinventarlo, ¿no? Entonces, me parece, bueno, si bien dice esto de que es intransmisible, me parece que, bueno, que si algo se transmite, ¿no? Quizá, no sé, nos podríamos, no lo tengo, no sé, no tengo qué es lo que se reinventa, podríamos preguntar, o qué es lo que, ¿no? O lo que sí se transmite, ¿no? Me parece, yo creo que algo sí se transmite, si no, el psicoanálisis desaparecería, ¿no? Y me parece que si hay algo que queda es decir, bueno, el psicoanálisis va a desaparecer cuando desaparezcan los analistas, ¿no? Cuando desaparezca eh, la obra, ni los textos, ni los profesores, ¿no? Sino cuando desaparezcan los psicoanalistas, ¿no? Entonces me parece que ese es como el objetivo, que siga habiendo analistas, ¿no? Y para eso, bueno, analizantes, etcétera, etcétera. Pero me parecía un poco desde ahí, Pedro, no sé. Sí. Fíjate que esto empata un poco con algo que tú dices más adelante, en el sentido de cómo, de qué se enseña y cómo se enseña. Y fíjate que bueno, podríamos hacer un contraste básico entre enseñar desde el discurso universitario y enseñar desde el discurso histérico, socrático, analizante, como lo queramos llamar. Porque una cosa es agarrarse, pues, y entonces hacer unas, eh, aferrarse, vamos a decir así, a la lectura literal de los términos, perdón, de los libros, y asumir que el psicoanálisis es nada más que lo que está escrito en los libros, y además irlo a exponer desde el discurso universitario. Es decir, aquí estoy yo, he leído y les voy a decir qué es lo que quiere decir. Y otra es el utilizar un poco el estilo que hemos logrado instituir en este seminario cartel, que es el poner en juego el sujeto, el colocarse un poco en el lugar del analizante, en el discurso del analista, en la medida en que podemos. Pues. Y recordando aquello que decía Lacan, de que yo siempre me coloco como analizante. Bien, voy a la segunda parte de mi interlocución para luego dar abrir el debate. Un segundito. Que tengo que ver. Ajá. Ok, en tu frase final, ¿eh? Me fui desde el principio hasta el final. Algo hay que morir para leer a Lacan y seguir en el intento. Es una frase muy interesante. Tú eres especialista en esto.
Fíjate que este algo hay que morir se puede leer de distintas maneras, ¿no? Algo hay que morir, algo tiene que morir, o algo hay que morir para leer a Lacan. ¿Qué es ese algo que tiene que morir? Puede haber muchas respuestas, yo te voy a pedir pues las tuyas, ¿no? Pues ¿qué es lo que tiene que morir? Algo del fantasma, algo de la idea de que el psicoanálisis es un campo universitario y reglado como cualquier otro y que se puede enseñar entonces en carreras y en cursos. ¿Y qué es lo que tiene que morir para leer a Lacan y seguir en el intento? A ver, dime, o dinos. Y me parece que yo por eso lo que intentaba, no sé si se ha logrado transmitir, pero lo que me motivaba era esta relación, ¿no? Entre el recorrido analítico y el estudio de la obra de Lacan, ¿no? Este, porque me parece que, por eso yo digo en un punto que hay la necesidad de un pasaje de la impotencia a la imposibilidad. No sé si habrá sido el objetivo de Lacan, ¿no? No sé qué buscaba con sus escritos, ¿no? Digo lo que intento pensar de eso, ¿no? Pero me parece que este pasaje, ¿no? De la impotencia a la imposibilidad también se lo encuentra en sus obras, ¿no? Digo, este pasaje de la impotencia que sería, bueno, más en relación al fantasma, ¿no? Con la imposibilidad que sería más a ese encarnar eso de lo real, ¿no? O aceptar eso de lo real imposible, ¿no? Este, y que, y tiene que ver también con esto imposible de educar, de curar, ¿no? Que hablaba Freud. Entonces, me parece que eso, ¿no? Del ese algo hay que morir, tiene que ver con eso, ¿no? Con algo por eso yo me pregunto, que la verdad que lo he armado de preguntas, pero de pregunta de verdad, porque hay visto que a veces uno hace preguntas, pero tiene la respuesta. Este, de lo de la destitución, ¿no? Si realmente es necesario también la destitución en la enseñanza, ¿no? Y esto me preguntaba, porque también mi preocupación, podría decirlo, que surge por ahí yo me encuentro con muchos colegas jóvenes, ¿no? Jovencitos, recién recibidos, que van a estudiar otras cosas, ¿no? Que están, ¿no? Que deciden, ¿no? O le pregunto a mis alumnos, ¿no? Cuando están ahí recibiéndose, le digo, bueno, no, me dice, no, profe, la verdad que psicoanálisis no, dice, porque es muy difícil, ¿no? Bueno, y hacen cursos de cognitiva, de esto, del otro, porque sienten que ahí, no sé, ¿no? Y yo, bueno, uno podría decir desde distintas lecturas, pero en algún punto sí me he empezado a cuestionar, de decir, ¿qué hace que las nuevas generaciones, no? Porque uno lo puede explicar desde, ¿no? Desde el consumo, del capitalismo, de otro lado, pero ¿qué hace o qué estamos haciendo ¿no? Que se transmita que es del orden de lo difícil, de lo inaccesible, ¿no? Por eso yo decía de la casta, ¿no? De que no es para cualquiera, ¿no? Me parece que algo de eso me parece necesario eh, eliminar o trabajar. Y creo que hay algo que quizás de la destitución en la enseñanza, o desde enseñar o desde otro lugar, que bueno, me parece que habilite a que esto no, bueno, a que alguien se anime a leer sin comprender, ¿no? A leer a otros para comprender algo, un trozo, un pedazo, volver a leer, ¿no? Bueno, esta sensación que no sé si les ha pasado, pero a mí me pasa que a veces leo y digo, ay, esto no lo he leído 3 veces ya y siento que no lo había leído nunca. Este, entonces, bueno, me parece que esa es como mi pregunta y mi preocupación en un punto también. Ok, bueno, fíjate, una de las varias frases que tú utilizas, no sé, no sé, qué será lo que Lacan habrá querido decir, no sé, eso de plantear la duda, de darle lugar a la duda. Yo me recuerdo mucho, bueno, me recuerdo de varias colegas, pero en particular me recuerdo de Tony cuando daba su seminario, eh, que pero venía a decir, bueno, no sé, lo que a mí me parece, pues yo no estoy segura. O bueno,
tal otro autor pensaba tal cosa, o tal otro analista pensaba tal cosa. Es eso de dar lugar a la duda en la posición, ¿no? del enseñante, ¿no? y del aprendiente, pues vamos a decir así. Bueno, entonces vamos a abrir el debate. Este, a ver, en mi cuadrícula aparece Gladys, está colocada de primerita, ¿no? Es casualidad, Zoom. Yo creo que el Zoom te colocó de primerita, ¿eh? Pero si no, yo sigo comentando, pero a ver, señalen con Bueno, la señal de yo costumbre, levantar la mano. no había pensado algunas cosas, pero ya que me convocas, Julieta, bueno, la verdad que siempre me gusta mucho tu estilo, ese estilo así como aparentemente liviano, tiene mucha profundidad, ¿no? Me parece a mí. Me había quedado pensando algunas cosas, sobre todo estas últimas en relación al contrapunto con Pedro Pablo, ¿no? Del final, ¿hay un ruido? ¿Puede ser que haya un ruido? ¿Sí? Bueno, Ah, sí. Bueno, no importa. No, pensaba pensaba que no se puede pensar que la desaparición, solo la desaparición del analista haría desaparecer el psicoanálisis. Me parece a mí que también la desaparición del sujeto, ¿no? Del parletre, como Lacan le llama al final de su enseñanza, ¿no? Porque además hay algo muy llamativo que supongo que lo podemos constatar todos, que en las épocas de mayor clamor ¿no? de la humanidad o de lo que se vive, de clamor, de dolor, a veces no hay momentos de mayor dolor de un pueblo o de una ciudad o de un país o de lo que sea, ¿no? Estoy muy atravesada con el dolor de nuestro país. Este, muchas veces, en las épocas de mayor clamor, de menor confort, de más desorden, hay mayor demanda, ¿no? Porque pareciera que eso ahí se constata justamente, me parece a mí que el psicoanálisis hace una oferta diferente eh, a los heridos de guerra del mundo capitalista, ¿no? Me gusta mucho a mí esa frase de los heridos, porque verdaderamente son sujetos que están heridos en su deseo, ¿no? Entonces, eso me parece a mí que no se puede pensar, creo que de la forma de transmisión del psicoanálisis, vamos a hacer también existir el psicoanálisis como una oferta, porque si transmitimos, porque hay que decir, el psicoanálisis no solamente se lo transmite en la universidad y a los alumnos, gente común, al menos acá en Argentina sucede, va a buscar un analista, o porque la maestra le dijo no, pruebe con psicoanálisis, o porque ¿no? Siempre, bueno, hay algo que se produce al menos acá, que se va a buscar un otro diferente del pedagogo, ¿no? Del cognitivista, ¿no? Del conductista, bueno, de todos los istas que puede haber. Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, me quedé pensando qué es lo que tiene que morir cuando se lee a Lacan, ¿no? Que es lo que creo que es el proceso que vos has descrito, ¿no? Como una especie de atravesamiento personal, que me parece que lo que tiene que morir es la enfermedad occidental del sentido, ¿no? Me parece que esta vez estamos muy enfermos de querer estar atravesados por querer encontrar un sentido. Y Lacan me parece que fue un gran detractor de eso, pero no porque él, su objetivo sea, ¿no? Destruir, sino todo lo contrario, producir un efecto, y creo que ahí su lectura de Joyce lo atravesó a Lacan, ¿no? Porque es uno de los mayores detractores del sentido de la literatura occidental, ¿no? Entonces, bueno, eso pensaba, eso es lo que me has hecho pensar, y la verdad que agradezco tu forma
de transmisión, y la verdad que me agradezco también que lo hayas ido mechando con un modo más personal de vivencia del psicoanálisis, porque no hay otra manera, me parece, ¿no? Bueno, muchas gracias. Por ahora eso. Julieta. No, gracias a vos, Gladys. Y me parece que es eso también, ¿no? Es como que Lacan eh, en su obra lo que nos hace justamente es una orientación a la clínica, ¿no? Sin orientarnos como principios ¿no? ni procedimientos técnicos a seguir. Me parece que, bueno, el no comprender, ¿no? El que primero hay que leer, me parecen orientaciones clínicas, ¿no? Que nos da. Por eso yo decía lo imbrincado de la clínica y del estudio teórico, no a un modo de un recetario, ¿no? De que sería un cognitivista, respire profundo ante la angustia, no sé, ¿no? Sino de justamente de estos recortes del sentido, ¿no? De que por ahí, ¿no? Esta palabra, ¿no? Solo Que dice... 45 minutos de reloj, corto la sesión porque, Exacto, ¿no? exacto, La ¿no? noción del encuadre analítico, ¿no? Me parece que todo eso él va destituyendo, me parece, ¿no? Para pensar en el sujeto, digamos, ¿no? ¿Puedes repetir, Totalmente. Gladys, que se me perdió un poco lo que dijiste de 5 No, que minutos cortos? pensaba esto ¿no? De Lacan, de cómo destituye desde el momento en que piensa el corte de la sesión como una interpretación y no como algo que debe el reloj guiarnos, ¿no? Yo he tenido la experiencia, ¿no? Cuando era jovencita, de estar con un analista que miraba el reloj y a los 45 minutos me echaba, y eso, ¿no? Bueno. No leía, Sí, ¿no? Mm. ok. Fíjate, hoy están muy tímidos levantando la mano, me tienen asombrado. Yo no sé qué les pasa hoy que tienen esta timidez con la mano, pero bueno, voy a decir algunas cosas polémicas, pues, para animar un poco el debate. Eh, para comenzar con una suavecita, ya Constanza y Sebastián se sintieron aludidos. Eso me gusta. Hay otros que están por ahí haciéndose los locos, pero ya saben que los estoy mirando. Este es un deseo que se transmite, así que no tienen salida. Mira, fíjate lo que tú decías y que te señaló, entre otras cosas, ahorita Gladys, que en una parte de tu trabajo, al principio, tú dices, me disculpan porque algo así, ¿no? Te parafraseo, porque no puedo, pues, desligar lo que voy a hablar de análisis personal, de mi caso lo llamaste. ¿Ok? Es que a ver, yo diría que es que siempre tiene que ser así. A mí me disgusta enormemente esas exposiciones de la página tal y la página cual, y entonces el seminario aquel y el seminario el otro, y no aparece por ninguna parte a veces no aparece ni siquiera pues algún ejemplo clínico. Pues. Siento que así no se transmite el psicoanálisis. Eso es discurso universitario donde vaya. Eh, pero el otro punto que ya sí es un poco más polémico es el del saber referencial. Realmente el saber referencial queremos decir el de la referencia bibliográfica, los textos. Muy al estilo es muy común en universidades, no solo en universidades, entre nosotros, aún en los que no están en universidad, hay mucho de eso de poner en un trabajo, en un articulito de 4 o 5 páginas, poner 50 referencias bibliográficas. Eso me parece asombroso. Pero en las universidades promueven eso y les pagan, pues le dan un dinerito más si escriben 5 artículos más y entonces, bueno, se sienten conmovidos a eso, pues terminan desvirtuando lo que es el psicoanálisis. Pero para mí un punto clave es que si realmente, ¿qué de psicoanálisis hay en el saber referencial? No, yo no es que lo niego, pero lo pongo en duda, que realmente en el saber referencial haya algo de psicoanálisis. Por muy escrito por Lacan o por muy seminario de Lacan sea, si es tomado solamente como saber referencial, yo tengo mis dudas de que eso sea psicoanálisis. Bueno, te pongo esa papita caliente, pues ahí
que la comente. Yo sé que ya Dulón me va a levantar la mano. Perdonan los amigos, aquí yo voy a perder muchos amigos porque entonces yo nunca me callo. Bueno, si quieres comentar algo ahorita, Julieta, o escuchamos a Constanza. Escuchamos a Constanza. Ok, Constanza. Ahí está. Eh, bueno, gracias, Juli, por la frescura y coincido que me ha parecido súper interesante, que me parece esto, poder hablar de la formación o del encuentro con los textos que no es sin ese atravesamiento analizante, ¿no? Que ha hecho referencia eh, y y cómo uno, ¿no? se enlaza al otro y el otro lo lleva. Entonces pensaba, bueno, comparto algunas eh, cuestiones. Me ha gustado muchísimo ¿no? Leer a Lacan no es inconsecuencia, ¿no? Me parece que tu expresión habla como de ese compromiso con la lectura, ¿no? Porque no es algo más, no sé, lo pensaba así, eh, hay algo eh, comprometido. Eh, recordaba, creo que en el seminario 23, que Lacan hace referencia a que la seriedad en la enseñanza, ¿no? Es igual de esa seriedad en la clínica. Creo que comienza uno ¿no? de esas sesiones aludiendo a eso, ¿no? A abordar la seriedad, entonces, ¿no? La seriedad en el encuentro me parece que es de ese orden, si uno lo piensa así, ¿no? A los textos como un encontrarse con Lacan y lo que causa. Eh, entonces no es tanto, ¿no? Del orden de algo utilizado desde el inicio la expresión cerrar o abrir, no es algo cerrado, no es desde una posición cerrada, sino más bien, ¿no? De un encuentro, ¿no? Ya sea en los textos, cuando uno transmite, pensaba que arranca, que come, que muerde, desde el no todo, eh, y, y cómo has ido, me gustó mucho porque has centrado, ¿no? Esa posición también del enseñante desde que es más desde un abrir que desde un cerrar o de algo, ¿no? Cerrado, es de eso que a uno también lo atraviesa, por eso creo, no sé, vos contabas esto de los textos y a mí me pasa lo mismo. Ahora, por diferentes cuestiones, vuelvo a leer una y otra vez la proposición o el discurso de la escuela freudiana y cada vez que me encuentro leo algo diferente y bueno, creo que tiene que estar atravesado, bueno, supongo por lo que uno va ahí armando. Em, eh, y este punto que vos decías, ¿no? Tal vez eh, de acentuar que no se trata como del comprender, porque el comprender cierra y creo que desde ahí impotentiza. Sino eso, ¿no? Del abrir, de encontrarse con, bueno, me ha gustado mucho ese punto. No sé, pensaba si cuando vos has traído lo del abarrancamiento, eh, si tal vez lo podemos pensar, no sé qué crees, si podemos pensar eso, está enlazado a la clínica, pero si lo podemos pensar del lado del enseñante también, un enseñante que se pare en el encuentro con un texto que más bien quite, ¿no? Eh, y la posición del enseñante desde ahí apostando más bien, ¿no? A el encuentro quite un trozo, abarranque, más que desde cerrar. La posición de ahí, ¿no? Podremos pensar la posición del enseñante. Bueno, eso, entre comentarios y preguntas. Gracias, Juli. Gracias, Coco. Ok, si quieres, vamos comentando una a una, ¿te parece? Bueno, por ahí pensaba esto que decía Constanza, ¿no? Había pensado también la diferencia entre la transmisión oral y la escrita, ¿no? Porque en la oral está el tono, la voz, ¿no? La modalidad, la modulación, ¿no?
que un poco algo de eso en los seminarios aparece, ¿no? Ese Lacan distinto a que el de los escritos, ¿no? Que es algo más, me parece que la escritura es un recurso, por eso lo tomaba más a la letra, ¿no? Más a donde aparece algo también, y que a mí, yo cuando justamente antes de hacer esto como que me había pensado, digo, bueno, voy a decir unas ideas y voy a hablar más de eso y me ha obligado como a escribir también, ¿no? Porque me parece que la escritura también tiene ese efecto como de corte, ¿no? De marca, que bueno, que es necesario ese ejercicio, ¿no? Para la transmisión también, ¿no? No solo en el tono y la voz, sino también en eso en la letra de lo que uno escribe. Entonces, bueno, nada, no sé por qué me he ido por ahí, pero me llamaba de eso, de lo que comentabas, Coco. Ok, Sebastián. Hola a todos, hola Julieta, muchas gracias por ese ¿Cómo se trabajo. va? Fíjate que estaba pensando unas cosas a propósito de lo que decías de la dificultad de transmitir a los chicos, porque yo también doy clases en la universidad y uno se encuentra eso constantemente. Pero también a propósito de esto que preguntaba Pedro Pablo respecto a eso que cambia a medida que uno va andando en el psicoanálisis. Porque estaba pensando que, y también por experiencia personal, que de alguna manera cuando uno entra al psicoanálisis y en la medida en que uno va andando, uno va como leyendo aquello en lo que se interesa porque uno está enredado en eso, ¿no? Entonces yo recuerdo el tipo de lecturas que hacía al comienzo, el tipo de temáticas, ¿no? Entonces es como un intento de ir abordando el síntoma y el padecer por la vía de ese saber teórico. Obviamente eso va a fracasar, ¿no? Pero es como algo que, no sé, tal vez por la estructura, como que lo lleva a uno a tomar el saber para tratar de responder a eso que uno padece como por esas vías teóricas, ¿no? Entonces como que uno no lee sino con el síntoma, pues, ¿no? Eso es como con lo que a uno lo está llamando y convocando todo el tiempo. Mm. Y entonces, y pensaba que justamente en eso uno todavía está como esperanzado en lo que el saber puede responder, ¿no? A ver si Lacan dice la frase que a mí me va a resolver los problemas o Freud, ¿no? Entonces yo pienso que lo difícil del psicoanálisis es justamente que va llevándolo a uno a un punto en donde debe reconocer que ese saber no va a responder en el fondo por ese real, digamos, que va constituyendo el síntoma, y eso implica pues asumir ese real del síntoma también. Entonces asumir el fracaso del saber es asumir también algo de eso real del síntoma, ¿no? Y pensaba que eso es muy similar también a lo que pasa en un psicoanálisis, ¿no? Que es hacer uso de un saber que finalmente es inútil frente a lo real, ¿no? El saber inconsciente, usarlo, 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 para justamente percatarse de lo impotente que es para responder por ese real, ¿no? Entonces yo pienso que justamente esos cambios de la posición respecto al saber van dependiendo de eso, o sea, de esos golpes de real que el análisis va introduciendo, y que eso es algo pues como muy complejo a lo que nos estamos enfrentando, porque justamente implica desconfiar de lo simbólico, y a mí me parece que eso es complicado, ¿no? O sea, a la hora de justamente transmitir, tratar de transmitir un saber que atenta contra ese mismo saber, ¿no? Entonces es muy interesante esa paradoja, que es como lo más duro de poder captar de la transmisión del psicoanálisis. Mm. Interesante. Mm. Ok, comentario, Julieta. Sí. No, me parecía como muy interesante y pensaba que también, me parece que no solo uno también va intentando captar algo del saber referencial propio, sino también eh, del otro, ¿no? Cuando yo decía al principio, en la búsqueda, ¿no?
Bueno, a mí me pasaba esto de decir, bueno, ¿cómo hago con los pacientes? ¿No? De tratar de buscar ahí también una respuesta de cómo operar, ¿no? Y que, bueno, si bien, por supuesto, hay que leer, estudiar, etcétera, etcétera, pero me parece que tampoco está por ahí, ¿no? Entonces me parece que no solo encontrarse con el no saber de lo propio, sino también de cómo se hace con lo del otro, ¿no? Bueno, por eso me parece que también se han inventado estos otros dispositivos, ¿no? Que es la supervisión, que es el conversar con otro, que es nuestra formación como ahora, ¿no? Me parece que bueno, que no hay una sola línea, ¿no? Que me parece que eso el discurso universitario lo tiene como diferenciado, ¿no? Hay una sola línea, se estudia, se aprende, se rinde la maestría, el posgrado, el doctorado, ¿no? Este, entonces, me parece que, bueno, que la formación del analista es todo esto, ¿no? Es saber que no está solo ahí, en una partecita sí, necesaria también, ¿no? Pero no toda, ¿no? Entonces, me parece que bueno, que con eso no es nuestro desafío. Es muy interesante lo que dice Sebastián de un saber, transmitir un saber que atenta contra ese saber. Mm, mm. Volveremos sobre eso. Dulos Camos, el micro. Sí, ahora, bueno, muy bien, Julieta, porque realmente sí, tu estilo, la verdad es que es un estilo que transmite, yo creo que transmites bien. Por lo menos hay un reflejo de lo que decías, pensando la propia experiencia, ¿no? De esta dificultad a veces de leer a Lacan. Y sí, para mí, por lo menos de lo que decías, esta cuestión de la articulación, la relación que hay entre la propia experiencia del análisis y la lectura de los textos de Lacan. Hay veces que al principio no entiendes nada, después sí, después vuelves y entiendes algo más, etcétera. Entonces, en este aspecto, al principio tú decías respecto a la cuestión del discurso universitario. Tú decías, hablabas de retazos y recortes, que me ha hecho gracia, porque yo pensaba, ¿qué diferencia hay entre retazos y recortes? Y tú has hablado, creo, de que esto, si lo he entendido bien, la vía que te ha enseñado también por tu trabajo en la universidad, tu transmisión en la universidad. Entonces, mi pregunta era, ¿qué te ha enseñado, entre comillas, el psicoanálisis? Para tus clases en la universidad. ¿De qué manera esto te ha ayudado en tu posición respecto a enseñante? Y otra cosa después, cuando decíais lo de las boludeces, justamente el otro día presentaba esta cuestión de las boludeces que Lacan, cuando dice el elogio a la boludez, a mí me encanta porque justamente dice que es una vía hacia el acto analítico y que las boludeces, las estupideces, forman parte del inconsciente. Y esto me parece, cada cual lo ve, las estupideces que salen a veces, ¿no? ¿Y por qué? Es inconsciente a veces. Y, y después la cuestión del leer. A ver, esta cuestión, cuando tú decías esta cuestión de leer, dos cosas. Me planteaba, por una parte, esta cuestión del leer y el escrito. ¿Cómo tú lo ves, esta cuestión de leer y el escrito? Y respecto al leer, lo entiendo más. Lacan, al final de su enseñanza, hay una frase que dice del el sujeto supuesto leer de otra manera, al final de su enseñanza. Y me parece, pero te quería preguntar, a ver tú cómo ves esta cuestión del leer y el escrito. Y muchas gracias, Julieta. Gracias a vos, Dolo. Bueno, no sé si puedo contestar todo, pero me parece que eso de los trazos en relación a mi posición de enseñante, ¿no? Si te había entendido algo así, me parece que cuando
por lo menos en mi experiencia coincidido, ¿no? Cuando yo acepto, ¿no? Que la verdad solo iba a tener un pequeño recorte de ella, ¿no? Me parece que eso también me lleva, me parece que en mi vida en general, no solo como enseñante, ¿no? A pararme desde ahí, primero a animarme, a autorizarme, porque me parece que hay algo que cuando creo que Pedro hablaba del saber referencial, de que si uno a veces cita demasiado, ¿no? Es porque hay algo del no autorizarse, como uno no termina de comprender bien si eso es lo que ha dicho Lacan o no, o ha querido decir otra cosa, ¿no? Es como que la cita y la referencia me parece que da algún lugar como de dónde pararnos, ¿no? Para decir, bueno, no lo digo yo, ¿no? Que qué sé yo, que no soy nadie, ponele, ¿no? Lo dice Lacan, lo dice Colette Soler, lo dice Rité, no sé, o a quien uno instituya en el lugar del saber, ¿no? Pero me parece que cuando uno acepta que es solo un trozo, un pedazo, uno también se autoriza, me parece, a ocupar otros lugares. A hoy poder estar hablando entre ustedes, qué sé yo, ¿no? A de la misma forma poder hablar entre mis alumnos y enseñarles trozos, recortes, saber que no van a estudiar toda la obra, ¿no? Y, y me parece que eso es lo que pasa, ¿no? Eso es lo que de alguna manera pasa. Después, bueno, y aceptar de que, bueno, esto que es intransmisible, que cada uno lo tiene que encontrar, ¿no? Me parece que no hay forma de enseñar algo de esto, ¿no? Sino que, bueno, es del encuentro también de cada uno. Me parece que eso, no sé, por lo menos a mí lo que me ha maravillado del psicoanálisis, de que era algo del encuentro personal, también ahí, ¿no? Sí, sí, es un Este, encuentro, sí. ¿no? Entonces, bueno, me parece eso como muy interesante. Y en cuanto a la relación entre el leer y el escrito, tendría que elaborarlo un poco más, pero me parece que es del orden de que por ahí la otra vez veía esto, ¿no? También lo relaciono, no sé, con la interpretación, ¿no? De que no hay algo predeterminado en la lectura, ¿no? Sino que hay también del orden del encuentro con eso real, ¿no? Que aparece y que, bueno, no sé, el tour de force, no sé, podría pensarlo, asociarlo con lo que hablaba Lacan de la interpretación, ¿no? Pero me parece, no sé, lo pensaba desde ahí, como que la escritura también, porque la escritura también como eso de las marcas que se van dejando, ¿no? Que van quedando, que van ahí y que en algún momento se leen. Yo por eso cuando les contaba esto de mi infancia, de la lectura de Lacan, de que mi casa estaba como llena de libros que me parecían chinos, cuando los veía, y me parece que bueno, que en ese momento que también eso se anuda, ¿no? O sea, me parece que eso hay algo del orden, bueno, podemos llamarle identificaciones y otras cosas, pero sí de marcas que van anudándose en lo que uno después lee de eso escrito, ¿no? Me parece que la lectura es a posteriori, me parece que primero está la escritura, no sé. Es interesante esto que dices de la marca. Siempre esta vía de Lacan que es tan... Porque me parece que tiene que ver con el estilo. Me acuerdo hace ya la otra escuela que estilo viene de estilete, de marca, de cómo trazar estas marcas, del barrancamiento del que has hablado. ¿No? Entonces, esta cuestión de la marca que atraviesa toda la enseñanza, a mí este aspecto me parece clave para poder también conformar el propio estilo. Gracias. Ok, Gracias a vos. eh, gracias Dolores y gracias Julieta. Un momentito antes de darle la palabra a Tony. Beatriz no ha encontrado dónde poner la manito, pero bueno, ya estás anotada, Beatriz. De todas maneras, te lo aclaro. En la parte de abajo tú tienes un verbo que dice reaccionar, que tiene un corazoncito. Le das ahí y aparece la opción, varias opciones, entre ellas la de levantar la mano.
No Ok, sé por qué se me perdió. Toda la bien, vida de todas levanté la maneras mano. Sí. estás anotada. Ok, un punto a desarrollar más adelante es que estamos utilizando los verbos leer y la escritura. Y es importante pues diferenciar un poco cómo leer la literatura, la bibliografía psicoanalítica, lacaniana, muy importante. Cómo leerla, cómo entenderla, cómo intentar transmitirla. Y otra cosa es cómo intentar leer en el cuerpo, leer lo que está escrito en el cuerpo. Esa letra es otra cosa. ¿Eh? Entonces, es un punto que tenemos que prestarle mucha atención a eso, porque cuando hablamos de leer lo que está escrito y de la letra, en la clínica, lo fundamental en último término es eso que está escrito en el cuerpo, que es lo real del gozo. Bueno, Tony, después entonces Alina y luego Beatriz, supongo. Tony. Voy. Bueno, muchas gracias. Muy lindo ese trabajo. Me gustó muchísimo, sobre todo el tono personal, ¿no? Que me encanta. Bueno, yo, evidentemente, las historias son distintas, ¿no? Y eso es lo que es importante también. Porque, por ejemplo, en mi encuentro con Lacan fue posterior de un encuentro con el psicoanálisis y no como en tu caso, Julieta, que tenías los libros de psicoanálisis rodando por tu casa en las bibliotecas y si no fue el caso. Pero cuando yo encuentro al psicoanálisis es porque no encontraba respuestas para la actividad clínica. O sea, no encontré, yo sabía que había algo que faltaba y bueno, me dirigí a lo poco que había en Caracas en relación al psicoanálisis como formación. Pero después fue insuficiente. Entonces me encuentro fue el encuentro con Diana Rabinovich y con Lacan. Entonces, ¿qué sucede? Que nunca a partir de ahí jamás me ha aburrido leer a Lacan. Es decir, de los otros psicoanalistas, bueno, uno los leyó, les respondió, qué fastidio, tal, pero leer a Lacan no aburre. Entonces, siempre hay algo nuevo, lo que ustedes comentaban, que uno vuelve a leer un texto y se da cuenta que no ha leído algo que estaba allí, pero que no lo habías visto. Entonces dice, nunca pasé por aquí, pero sí está subrayado. Entonces, de alguna manera, eso siempre es una sorpresa. A mí eso me gusta muchísimo. Por más dificultad, por más broma sea leer a Lacan. Y después, el otro punto que en mi caso, ¿qué sucedió? Que nosotros empezamos a trabajar Lacan y no había nada en español sino los escritos. Y eso significó que el grupo de trabajo que teníamos con Diana, teníamos que leer los escritos línea por línea, pero era un grupo. Y entonces, en ese sentido, yo creo que si yo hubiera tenido que leer Lacan yo sola, encerrada en el cuarto, yo no hubiera podido. Es muy importante el trabajo con lo colectivo, con otro, que además esos otros eran muy interesantes porque uno sabía de filosofía porque era filósofo, el otro sabía de sociología, qué sé yo. Entonces, el aporte, porque como en Lacan hay tantas referencias que es imposible que sepa uno de filosofía, que sepa de antropología, que sepa de matemática, que sepa de lógica. Entonces, cuando se hace esa lectura, aunque fuera línea por línea, esa lectura con otro, enriquecía muchísimo más el trabajo de leer a Lacan. O sea, nosotros tuvimos que leer todos los escritos, qué es lo que había, qué es lo que había. Y trabajábamos línea a línea, página a página, pero era una cosa muy dinámica y ahí encontraba respuestas a la clínica o a respuestas a a mi propio ser, por decirlo así, que no había encontrado en otros psicoanalistas de los postfreudianos. Entonces, eso para mí me parece que es muy importante en el sentido de trabajar con Lacan, pues para los nuevos. Creo que es necesario algo de lo colectivo, pero lo colectivo íntimo, no solo lo colectivo de un salón de clase, una Sí. conferencia, sino esto colectivo, ¿no? Pero cercano.
porque permite esa discusión, permite el debate, permite que se integren otros conocimientos. Yo no podía leer Heidegger, Kant, no sé cuánto, imposible, pero otros que lo habían leído te orientaban, o sea que eso hacía el trabajo de la lectura difícil de Lacan de esa manera. Y la otra cosa es que siempre se nos marcó lo que decía Lacan en relación con los escritos, que los escritos no era para comprenderlos, sino para explicarlos. Eso es para uno que enseñaba en la universidad, que había estado con una formación formal como estudiar psicología. Eso era muy raro, que tú no te apures por comprender, sino por explicar. Eso es una cosa muy loca. Pero yo creo que ese es el secreto. Si el secreto es que no es comprender, sino explicar. ¿Explicar qué? En un grupo, en un salón de clase, en el caso como tú y yo, que también dábamos clase en la universidad, explicar entre nosotros que estábamos estudiando Lacan en conjunto. Sí, yo creo que ese punto no es comprender, sino explicar. Es muy extraño. Sí, cada vez que lo pienso, digo, es muy loco, pero es un modo de razonar, un modo de trabajar, un modo de estar en el texto que es distinto. Entonces yo creo que ese esfuerzo de trabajar con otros y con otras, porque es difícil. Y luego yo digo que es tan interesante porque te abre unos mundos. La lectura de Lacan abre un mundo en relación a la subjetividad, al psiquismo, al ser, al mundo como realidad exterior, que yo creo que es lo más preciado que yo creo que yo he tenido la posibilidad de estudiar a Lacan y estar en una formación lacaniana. Yo creo que eso es una de las cosas mejores que le ha ocurrido a uno en la vida, ¿no? Bueno, eso es todo. Ok, Julieta. Gracias, Tony. No, gracias por el comentario. Y me parece tan interesante esto del aburrimiento y de la sorpresa, porque me parece que hay algo de eso que yo decía, de ese fuego, ¿no? Que es el que uno no deja de sorprenderse, ¿no? Y pensaba en esta apuesta de lo colectivo que mencionas, en la invención del cártel, ¿no? Me parece que ese dispositivo tan... bueno, novedoso ya no es novedoso, pero tan particular, tan singular también para la enseñanza, no para la enseñanza, para el estudio, ¿no? Bueno, para esto, que no es sin otros, ¿no? Interesante, gracias. Ok, Alina. Alina, tú estás en Concepción, Tucumán. Micro. Lo consigues abajo Ahí a la está. izquierda si mueves el cursor. Ajá. ¿Ahí se me escucha? Sí, Sí. sí. Lo que pasa es que estoy con el teléfono y no es tan cómodo como con la compu y bueno, no encontraba. Bueno, me encantó, Juli, muchas gracias. Un poco, me parece que es algo de lo que iba a decir, ya lo dijo Sebastián y Dolores, pero me había gustado mucho esto que destacaste cuando vos decís, bueno, venía de otras teorías, había andado por otros caminos, por lo social, lo comunitario, además, pero mi experiencia en análisis me da la certeza de que cuando quiero hacer clínica va a ser desde ahí, digamos. Y me parecía que es algo de esto que vos decís como de trozos, retazos, que sabes que ahí hay algo, quizás que no hemos comprendido muy bien qué es, pero que es por ahí, digamos. Y me surgió también este paralelismo entre leer a Lacan y el análisis propio. Y pensaba en estas situaciones cuando, por ejemplo, nos encontramos diciendo lo mismo una y otra vez en el análisis, ¿no? Propio, digo, o atravesando, al parecer, la misma situación y de repente un día eso cobra otro sentido o decía, y esto estuvo siempre acá. Y vengo diciendo las mismas boludeces y hoy tiene otro sentido. Bueno, y me hizo acordar esto que decía, bueno, ya lo leí, ya pasé 3 veces por acá, ya leí este texto y ahora
tiene otro sentido. Me, Interesante. me pareció como eso, se me presentó como esa imagen, digamos. Y después, en relación a esto que vos decías de los chicos que recién se reciben y se van a otras teorías y que dicen, no, el psicoanálisis es difícil, y pensaba un poco por qué también me puse a pensar, y creo que también esto ya lo había pensado antes, pero esto se me acaba de ocurrir, digamos, de que me parece que el psicoanálisis creo que es la única, no sé si es la única, pero teoría que como que obliga a implicarse también uno como sujeto. Entonces tiene otra dificultad y otro atravesamiento, otro compromiso. Quiero decir, si vos vas a ser cognitivo o conductual, no está el requerimiento de analizarte y de supervisarte y de implicarse ahí como sujeto con el cuerpo y con toda tu existencia, digamos, como sigues aquí. Me parece que ese puede ser uno de los puntos que le suman dificultad, entre comillas, digamos. Eso quería comentar. Me encantó. Gracias, Ali. Am, bien, Beatriz, le doy la mano a Beatriz Zuluaga, que no encontró la de ella, entonces le doy la mano, y luego Jorge Escobar. Y muchas gracias, Pedro Pablo. Disculpen que tuve pues, que espero que no haya ruido porque están haciendo un trabajo acá afuera y bueno, me he tenido que mover. No, yo quiero agradecerle muchísimo a Julieta, me parece, quiero es como resaltar las tres cosas que me quedaron, que me parecieron, pues aparte de todo lo que han traído, muy interesante, y es esa pregunta que insiste de qué es lo que se enseña, qué se enseña y qué se lee. Eso me parece muy interesante, seguir pensando qué quiere decir que se lee en el psicoanálisis. Y quiero resaltar eso que trajiste también, ese no todo de la transmisión, eso me parece fundamental. Y cuando hacías alusión a que esto no tendría que convertirse ni en un adoctrinamiento ni en mandamientos, porque si no estaríamos también del lado de la verdad y sabemos lo que dice, pues la importancia de la verdad, que finalmente es lo que se lleva al análisis, pero también la tontería de la verdad, como habla Lacan en ese texto pues, del acto analítico. Entonces eso me parece muy importante, que se lee, que se enseña, el no todo en esta transmisión, que alude un poco también a lo que nos traía Jorge sobre la destitución. Al psicoanálisis mismo también hay que destituirlo. Eso me parece importante porque si no hacemos de él otra religión u otra verdad. Y quería resaltar también ese punto que trajiste del ser mordido, porque de alguna manera si el psicoanálisis no nos muerde y hace alusión al cuerpo, ¿cierto? Si no ponemos el cuerpo en esto, no estamos en el psicoanálisis, estamos teorizando, estamos adoctrinando. Me parece que es muy importante eso de ser mordido, porque además evoca también morder algo del goce, que es finalmente como lo que se intenta hacer en un análisis. Entonces, yo te agradezco y agradezco a todos, de verdad que me parece un trabajo el que se hace acá muy interesante, porque causa mucho, que de alguna manera es lo que tú también intentaste pues traer. Era eso. Muchas gracias. Gracias a vos, Beatriz. Muchas gracias. Se nos fue Pedro Pablo. Este es un pésimo anfitrión que deja solo a los invitados. ¿Qué hacemos sin ti? Me perdí una parte de los comentarios de Beatriz, lo lamento, pero ok, Iván, o ya comentaste los comentarios o preguntas de Beatriz, Julieta. Te agradecía porque había hecho los comentarios igual que Alina, digamos, ¿no? De esto Ok. que había generado el no todo y la importancia de las preguntas, de qué se lee, cómo se lee, ¿no? Me parece que, bueno, Ok, que está bien, era de eso. está bien. Ok, bueno, de Juan
Juan Pablo Varas, que está viniendo por primera vez, es invitado, si quiere intervenir, pues bienvenido. Carmen, que ha estado calladita hoy, nos dejaste engolosinado con la última vez con tus intervenciones, así que y Madeline, que está ahí de incógnito también. Aquí no se perdona a nadie. Jorge Escobar. Bueno, Julieta, muchas gracias. Me parece que más que un texto es un testimonio donde uno logra escuchar un estilo. Y cuando uno logra escuchar un testimonio, un estilo, escucha música. Entonces me sonó muy grato al oído tu trabajo. Yo te lo quiero agradecer de manera Sí. en consonancia con los agradecimientos de todos. Me gustó mucho esta expresión de retazos que traes de Lacan, del aprendizaje, de la lectura de Lacan, porque realmente coincide con lo que se extrae de un análisis. En última instancia, son retazos de saber, trozos de saber es lo que se obtiene en un análisis. Y efectivamente creo que hay una coincidencia entre lo que es un análisis y la manera como Lacan, yo no sé si pensado o no, pero como Lacan nos entrega su enseñanza. Es decir, a la historia del análisis, Lacan va equiparando su enseñanza misma. Y me parece muy interesante porque tú lo dijiste que hay un paralelo entre el recorrido analítico y el estudio de la obra y la enseñanza de Lacan, sin duda. Además, por la naturaleza del objeto del que tratamos, que es lo real, que es lo imposible. Y realmente cuando se enseña Lacan en esos prometedores de aprender a leer a Lacan, realmente es cuando se coge el psicoanálisis y se le vuelve efectivamente un discurso universitario, de lo que Lacan lamenta siempre. Me gusta mucho pensar que la lectura de Lacan, la aproximación a su obra, sea una consecuencia también del acto analítico. Y me lo hace pensar que una de las formas de verificar el acto analítico es cuando el analista advenido pone a operar en otras curas eso que aprendió del acto y empiezan a verse consecuencias. Una de ellas es que otro sujeto se vuelve analizante. Para hacerse analizante de la experiencia hay que autorizarse como analizante. Y ese es un efecto del acto. Y me parece que la aproximación a la lectura de Lacan requiere también, al final, una autorización para leer a Lacan, que implica una destitución del saber. Sabemos del monumento de obra que tiene Lacan, de lo monumental de su obra, pero se requiere una destitución propia para poder, creo, acceder a su obra. Y en ese sentido creo entender con eso del algo que tiene que morir, porque enunciaste, tiene que morir algo del sentido, tiene que morir algo de la verdad, pero también tiene que haber la muerte del sujeto. La muerte del sujeto entendido como un sujeto que se busque en la representación. Entonces, decir, un sujeto destituido de lo simbólico tiene de alguna manera, autorizado en su real propio, la posibilidad de encarar la lectura de Lacan de una manera distinta. Yo coincido contigo en esa apreciación y me parece que el algo tiene que morir, para mí resuena en ese sentido. Pero quería introducir una pregunta que suena un poco más polémica, porque yo sí creo que en las escuelas actuales, la nuestra, y en la ANEL, que es nuestro otro referente, algo de Lacan sí ha muerto. Y yo te lo quiero preguntar, porque yo veo en nuestro foro y en general en nuestra escuela, no la desaparición de Lacan, pero cada vez una referencia de los lectores a los lectores de Lacan. Es decir, cada vez veo más el nombre de Colette, con todo el respeto que tengo por Colette, pero cada vez veo más el nombre de Colette
en los textos, en las citas, en las lecturas, en los acompañamientos de nuestras elaboraciones. Y cuando leo la nueva escuela lacaniana, ya no escucho a Lacan, sino que escucho a Miller. Entonces, te quería preguntar si en cierta forma uno de nuestros síntomas institucionales, de nuestros síntomas en las escuelas, es que algo de Lacan ha ido desapareciendo. Y yo arriesgo una hipótesis, y que tiene que ver con tu planteamiento final. A lo mejor muchos no se han desautorizado, no se han autorizado en lo que se tienen que autorizar. ¿Qué opinas? Interesante. Julieta. Me parece que primero tomo eso de los retazos que has mencionado al principio, porque me parece que cuando yo pongo lo de los retazos, trozos, trazos, es porque es como una figura gráfica que yo también hago de mi vida y de la obra toda, que es la del collage, ¿no? Y bueno, el retazo siempre me lleva ahí, ¿no? Eso en paréntesis. Y de esto último, me parece bueno, que no sé, que en nuestra escuela o que si hay distintos niveles como de aquellos que interpretan a Lacan, ¿no? Me parece que entonces uno hay no sé, yo a veces lo siento así como capas, ¿no? Está Lacan y después los que se han analizado con Lacan, entonces yo por eso mencionaba que bueno, uno los puede, y como que uno tiene que ir pasando las capas para llegar a Lacan, ¿no? A veces, ¿no? Primero hay que leer, ¿no? No sé, qué sé yo, en esta parte podríamos decir a Lombardi, ¿no? De la universidad de acá, ¿no? Hay que leer a Lombardi, a Colette, ¿no? Para comprender lo que ha querido decir Lacan, ¿no? Me parece que hay como una guía, como esto que decía, como un manual de que, bueno, hay que llegar, hay que pasar por esto para llegar a esto, ¿no? Bueno, yo he pasado, no digo que no, ¿no? Porque eran como más comprensibles, ¿no? Pero me parece que también, por eso yo digo lo imbrincado del recorrido analítico y la teoría y el acercamiento y el autorizarse, ¿no? Que por lo menos en nuestro colegio clínico nos pasa que nosotros todos los años elegimos, ¿no? Un seminario para leerlo y cada uno toma un pedazo de ese seminario, ¿no? Y me parece que ese ejercicio que nosotros hemos hecho en nuestra formación en el colegio clínico hace que nos autoricemos a leer a Lacan y a transmitirlo a Lacan, ¿no? Pero bueno, me parece que es parte de ese recorrido, no sé, de necesarias autorizaciones para llegar a él. No sé si eso es algo, bueno, medio problemático o que hay gente que se ha instituido en el lugar del que comprende y de que sabe la posta, no sé, ¿no? Ok, bueno, yo levanté la mano, pero voy a darle la palabra primero a Dulos y luego yo intervengo yo, ¿ok? Dulos. Gracias, Pedro. Dos cosas. Primero, estoy muy de acuerdo con lo que decía María Antonieta, con la cuestión de trabajar un texto de Lacan en conjunto, con colegas. Porque está el cártel, pero es otra cosa. El cártel es un dispositivo muy concreto, muy claro y tal, pero me parece que justamente en estos momentos, en la escuela y en los foros, esto se ha dejado de lado. Por ejemplo, yo me acuerdo hace años en el Foro de Barcelona, el texto La Tercera, me parece que siempre tengo este texto porque realmente creo que éramos 30 personas y lo que hicimos es que un párrafo cada semana o cada, no sé, la periodicidad, pero cada una persona se cargaba de un párrafo del texto. Es igual, quien fuera, pero siempre había algo que hablaba de un párrafo y me encantó porque
siempre me acordaré de esta frase la primera vez que la leí, que es que hay que reventar el síntoma de sentido. Esto me quedó, y hablo de muchos años. Es decir, que me parece que, en los foros, en la escuela, esta cuestión de trabajar un texto de Lacan con gente diversa, me parece... y después otra cuestión, lo que decías, Jorge, es claro, cada cual tiene su recorrido y a veces es muy irónico o paradojal. Por ejemplo, es verdad que cuesta a veces autorizarse, ¿no? Más allá de lo que, no sé, de Colette, etc. Pero hay algo, por ejemplo, para mí, mi experiencia, depende de si lo que estoy oyendo me llega. El otro día en París, una persona que no conocía, que ahora está en el foro de Girona y hablará, Armando Coté, dijo algo que me llegó, que le pedí la ponencia. Y hablando, por ejemplo, de Colette, yo me analicé mucho tiempo con Colette. No finalicé, después fui otro tramo con otro analista, pero sigo pensando que en este caso Colette, y a veces lo hemos comentado, quizá desde aquí, desde Barcelona, desde nuestro foro, etc. A ver, es muy clínica. Es muy clínica. El otro día se veía en Toulouse. Cuando alguien estaba hablando de textos y tal, ella intervino siempre a ras de la clínica. Por tanto, es paradojal. Mi experiencia, por ejemplo, con ella, no terminé con ella. Y sin embargo, sus textos, realmente hay algo que llega. Por tanto, es verdad esto que decías, que a veces siempre está Colette o otra persona, pero después también depende de cómo recibas, ¿no? lo que el otro dice. Y esto, hay una diferencia, por ejemplo, quizá es un cierto ideal, viene de mi historia y tal, pero lo que a veces se transmite en Francia, aún ahora, aunque ha bajado, etcétera, nuestras actividades de escuela, comparado con lo que aquí, la cuestión del trabajo aquí, me parece que sigue siendo distinto y es mi experiencia. Esto es lo que quería decir. Julieta. No sé. Escucho nomás. Ok, ok, bueno, entonces yo había levantado la mano más formalmente. A veces el Zoom conspira contra mí. Dos cosas, una con relación a esto de las citas a Colette y a Miller y a otros autores. La semana pasada conversábamos un día, Jorge y yo. A ver, yo les comentaba que en esta sesión, en las 25 que van, sistemáticamente en todas, yo hago previamente una investigación bibliográfica rápida para encontrar algún artículo que piense, que le propongo al ponente del caso, o si soy yo, bueno, escojo pues, para enviar. Entonces, veo sistemáticamente mucho, ¿no? Que aparece en Internet o en nuestro caso que busco en Bunch. Y bueno, sí, sistemáticamente hay referencias a Colette entre nosotros y bueno, y a otros autores. Eso es así, pero en el caso de los artículos que consigo de la AMP, que aparecen muchos en Internet, tanto de la Universidad de Buenos Aires como de aquí de España y de otros países, de Guatemala, pues un país pequeño, aparecen muchos, pues, y otros, pues qué sé yo. Lo que le comentaba ahora es que lo que yo observo estadísticamente, no es que lo haya escrito la estadística, pero es que es impresionante encontrarse con cualquier artículo de alguien de la MP, el número de citas de Miller, como Miller dice, como Miller dice, como Miller dice, impresionante. No es que diga que por eso está bien que nosotros de repente no leamos a Lacan, sino Coletón, en absoluto. Lo que quiero decir es que me llama la atención aquello, pues,
imagino que va a tono con, yo no conozco, no tengo un contacto, no tuve un contacto directo con este hombre, con este Miller, pero conozco muchas referencias pues, de su autoritarismo, de su colocarse como el único, como el uno, etcétera. Entonces, bueno, va muy a tono, pues alguien que es tan impositivo, tan autoritario, pues que genere pues, esos seguidores. Bueno, el otro punto que quería decir es más de fondo, es polémico también. A ver, ¿cómo lo digo? Se puede decir de distintas maneras. Lacan es posiblemente, si no el más cuestionador, uno de los intelectuales más cuestionadores que ha parido la humanidad. Lacan destituyó a Platón, a Aristóteles, a Kant, a Heidegger, a Husserl, a Sartre, a todo el que él tocó lo destituyó. No solo eso, destituyó a Freud. No solo eso, destituyó al propio Lacan. ¿Ah? Cuando digo destituyó a Freud, no es que lo destruyó, no, él lo reconstruyó de su manera y tuvo diferencia, por ejemplo, con la metáfora paterna es muy claro pues, que la destrozó. Eso no quiere decir que destrozó la figura de Freud, pero así mismo, él dijo, me equivoqué completamente, yo decía que el inconsciente está lleno de, o está hecho de cadenas de significantes, me equivoqué, él se destituyó. Entonces, Lacan, ese gran cuestionador que parió la humanidad, sin embargo, nosotros, los lacanianos, en eso no lo copiamos nada. Nosotros no cuestionamos en absoluto, pues a nadie, pero en particular a Lacan. En general tomamos a Lacan. Si lo dijo Lacan, eso es ley. Eso es la verdad divina que está allí. Eso es incuestionable. Lo que tenemos que ver es qué quiso decir Lacan. ¿Y qué quiso decir Lacan? Y no aparece entre nosotros la idea de que Lacan de repente dijo una boludez. Me perdona que me copie, pues mi colega retiró. O una gilipollez. Para acercarnos aquí a cómo estamos. O una pendejada, como decimos más en Venezuela. No, ay, no, eso es imposible. Es imposible, no puede ser. Entonces, es una premisa con la cual leemos a Lacan y eso es una premisa fatal en cualquier campo intelectual. Bueno, dejo hasta ahí mi intervención. Disculpa, Julieta, Pedro. tú eres la Sabes que tú eres la llamada a responder eso. No puedes decir, escuchemos a Constanza. No, lo escuchemos a Lacan ahora. Te maté. En ese que les mandó no es entonces habrán escuchado a Lacan, que es una conferencia de Lacan, mi enseñanza y otras lecciones acá. Había justo resaltado yo un pedacito que ahora les escucharlo me resuena y les comparto. Dice, cuán irrisoria es la voracidad con la que algunos que escuchan lo que enseño desde hace tantos años ya se abalanzan sobre mis fórmulas para hacer con ellas articulitos, pues no piensan más que en engalanarse con mis plumas, y todo para presumir de haber hecho un artículo con fundamento. Nada es más contrario a lo que trataría de obtener de ellos, a saber, que conquisten la justa situación de depuración, de despojamiento, diría yo, que es la del analista, en la medida en que se trata de un hombre entre otros, que debe saber que no es saber ni conciencia, sino que depende tanto del deseo del otro como de su palabra. Mientras no existan analistas que me hayan escuchado lo suficientemente bien como para llegar a este punto, tampoco estarán las consecuencias inmediatas de esto, a saber, esos pasos esenciales que aún estamos esperando en el análisis y que, redoblando los pasos de Freud, lo harían avanzar de nuevo. Me encantó, ¿no? Me parece que tiene que ver con esto del algo hay que morir. Boca, como dicen. Bueno, una anécdota un poco chistosa con esto de que los analistas no destituyen a nadie. Cuando comenzó la pandemia, habían pues unos analistas pues que combatían desde hacía años el que se pudiera hacer psicoanálisis a distancia, o sea, fuera por teléfono, por Zoom, por Skype. No, eso era imposible y atacaban públicamente a cualquiera que lo hiciera. Y se metían, pero así groseramente, a cuestionar y a condenar a cualquiera que lo hiciera.
Pero eso lo hicieron por años sistemáticamente, lo hicieron todo. Lo hicieron conmigo, lo que no les paraba, podían decir misa, no, para mí no valía absolutamente nada su opinión. No por soberbia, pues simplemente porque yo me guío por mi clínica, me guío por la clínica, no por lo que me diga fulano sotano. Pero lo cómico es que estos analistas que habían estado, no sé, 10, 15 años combatiendo esto públicamente y con escrito y groseramente, bueno, eso que no destituye a nadie, resulta que cuando comenzó la pandemia, el conserje o el vigilante del edificio les prohibió la entrada de pacientes. Bueno, hasta ahí les llegó la teoría. Al otro día eran los principales partidarios del análisis a distancia. Entonces, eso que no destituían a nadie, pues un simple vigilante del edificio los destituyó a ellos como analistas. Y a partir de ahí, pues fueron entonces, y siguen siendo los que pueden, pues los primeros defensores del análisis a distancia. Bueno, una cuestión anecdótica, pero me parece pues, que aplica también. A ver, ¿qué más? ¿Algún otro comentario? Gladys ha levantado la mano. Lilita, ¿cómo se Gladys, llama el adelante, libro? Gladys. Sí, mi enseñanza y otras lecciones y la conferencia es Entonces habrán escuchado a Lacan. Ahí La por enviamos mail lo ha entre las lecturas. mandado. ¿Cómo? Que las enviamos entre las lecturas. Sí, ahí ok. Pedro la ha enviado a ese. Escaneó. Ajá. Sí, Gladys. sí. No, se me ocurrieron algunas cosas escuchándolos a todos. Recordé algunas otras y, y bueno, escuchando a María Antonieta, ¿no? Me di cuenta de que hay analistas más valientes que inclusive mi propia experiencia, porque que María Antonieta, digamos, haya ingresado a partir de los escritos, la verdad, María Antonieta, muy valiente, pero porque bueno, mi primer encuentro con la obra de Lacan fue Ancor, ¿no? Porque estaba en un grupo feminista y bueno, entonces digo, voy a leer Lacan y qué se puede leer de Lacan, no, bueno, y ahí bueno, nada, ¿no? Pero quería contarles también otra experiencia de destitución, y es verdad que muchas veces hay mucho atravesamiento o mucha obstaculización de Lacan ya en nuestra comunidad, vía Colette, pero que de alguna manera Colette más que obstaculizar abre mucho, ¿no? Pero a mí mi experiencia de destitución en cuanto al saber de Colette fue realmente fantástico. Recién era estudiante de psicología y la escuché una vez en Buenos Aires, que vino, digamos, a dar un seminario, y en una de las preguntas que le hicieron, que además era el decano de la Facultad de Psicología de la UBA, no era cualquiera el que le hacía la pregunta, y le citaba número de página y todo digamos, de lo que él le quería preguntar para que ella desarrolle algo más. Y ella dijo, perdón, lo voy a ir a leer porque en este momento no le puedo responder. Y la verdad que para mí, aunque les parezca una cosa muy, no sé, sencilla, para mí realmente fue muy impactante, ¿no? Porque bueno, Colette fue Colette siempre, de alguna manera para mí, ¿no? Mucho más que lo fue Jacques Alain Miller. Entonces, bueno, eso me parece una experiencia súper interesante de destitución frente al saber y sobre todo de destitución frente al saber ese universitario que decías, Pedro Pablo, de que cita, 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 ¿no? Y bueno, y me parece muy interesante esto último que has dicho, Pedro Pablo, que Lacan fue el mayor, dijiste, Cuestionador. cuestionador, bueno, cuestionador, sí, cuestionó todo, ¿no? Y bueno, y eso me parece a mí que realmente es muy interesante de Lacan, ¿no?
Eh, y de alguna manera creo que en esa línea, muchas veces que uno lee a Colette o bueno, a otros de nuestra comunidad, me parece que continúan algunos con esa línea y otros, en cambio, yo tengo la convicción que deberían haberse quedado en la escuela de Miller. Les digo sinceramente, creo que estarían más cómodos. Bueno, eso quería decir. Pero yo a eso le agregaría que hay algunos que se renunciaron a la MP con cartica pública y todo, pero que son una copia de Miller. Bueno, ok, entonces, si no hay más preguntas, comentarios, No, todavía pueden. La solo decir, próxima, perdona, Pedro, solo decir, me acuerdo que hoy en nuestra federación hay una colega que ha sido nominada en España y Sí. hace tiempo habéis visto, ¿no? Y me parece, bueno, hemos trabajado mucho y tal, la verdad es que me parece, estoy contenta. bueno, aprovecho un poco pues para arrimar la brasa para mi sardina, como decimos en Venezuela. Y tiene que ver un poco con lo de transmitir, con lo que nos ha hablado Julieta. Sí, de Hannah Maeso, que está en un cartel en donde estamos Julieta, un cartel sobre Clínica de lo Real, donde estamos Julieta, Sebastián, que ya tuvo que retirarse, Ciulda Machado de Belo Horizonte y este servidor. Y bueno, pero lo que ha sido nominada, pues, lo que quería comentar un poco de la transmisión es que relacionado con este seminario, hay varios carteles, o de aquí mismo el seminario, de donde han salido los tres, pierdo las cuentas, o que están conectados, pues, porque están gente, Constanza Pastora, que últimamente no ha asistido, pues se ha disculpado. Y ahora Ana Maizo, que está vinculada, pues. Pero también por esa transmisión, fíjense, un cartel en que participa gente que está aquí, pues. Jorge Escobar, Matilde Pellegrí, que la conocen ustedes. Bueno, ahí Ana Gasol se postuló y está en el DEL. En otro cartel en donde estábamos, Ramón Miralpech está en el DEL. Ana Gasol está en el DEL. Blanca Sánchez está en el DEL. Que es lo que es transmitir, pues. Ida Freitas y Adriana Grossman, que estaban también en otro cartel. Ida Freitas, que se presentó aquí, la conocieron aquí, los que no la conocían, también está en el 6G. Julieta, pero no es que se haya presentado pues por nosotros, porque son muchas las cuestiones, pero es que es interesante ver cómo el deseo se ha transmitido, pues, a través del seminario, de carteles de distintas partes. Es transmitir el deseo. Bueno, como dije, arrimé la brasa para mi sardina. Gracias o no. Muchísimas gracias, Julieta, por tu presentación. Gracias a Siempre ustedes por motivante. escucharnos. Bueno, Chao, muchas gracias. bien. Entonces, hasta la próxima, que será Dolores Camós, la angustia y la formación del analista el 20 de enero. Felices Pascua, próspero Año Nuevo. Feliz Navidad para Felices todos. fiestas. Felices fiestas. Igualmente. Fiestas para todos. Ok. Y buena entrada de Chao. año. Nos vemos en enero. Igualmente. Nos vemos el Nos año que viene. vemos. Chao, Amparo. Chao, María Gracias, Luisa. Julieta. Chao, Carmen. Chao, José Carlos. Bien. Hasta luego, pues.